Advertencia. Este video contiene imágenes y descripciones gráficas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción. El contenido es de carácter histórico y educativo. Los Ángeles, 1947. La ciudad de los sueños y las estrellas, pero también de oscuros secretos y pesadillas que acechan en las sombras. Entre los nombres que han quedado grabados en la historia del crimen, hay uno que provoca escalofríos con solo mencionarlo: Elizabeth Short, conocida para siempre como la Dalia Negra. Era una mañana común en Los Ángeles cuando una madre y su hija encontraron algo que cambiaría sus vidas para siempre. El cuerpo de una mujer desfigurado, horriblemente mutilado, yacen en un terreno baldío. Pero este no era un simple crimen. No, la escena parecía sacada de una pesadilla. El cuerpo de Elizabeth Short estaba cortado en dos, limpio, casi como si el asesino supiera exactamente lo que hacía. Su rostro, cortado desde las comisuras de sus labios hasta las orejas, formando una grotesca sonrisa, como si la muerte misma estuviera burlándose de ella. Pero ¿quién era Elizabeth Short? Solo una joven de 22 años, con el sueño de convertirse en actriz en la ciudad de las estrellas. Como muchos otros, llegó a Hollywood buscando fama, pero encontró algo mucho más oscuro. La prensa, sedienta de sensacionalismo, la apodó la Dalia Negra, inspirado en su cabello oscuro y la película La Dalia Azul, que se estrenaba en la época. Pero detrás del apodo había una vida llena de sueños rotos, amores fallidos y una muerte que aún hoy sigue sin resolverse. La policía quedó horrorizada ante lo que encontró. El asesino no solo la había cortado en dos, sino que la había desangrado completamente. Pero aquí viene lo más escalofriante. Su cuerpo fue limpiado, como si alguien hubiera querido exponerlo para ser descubierto, como si su muerte fuera una macabra obra de arte, un mensaje oculto entre las sombras de Los Ángeles. ¿Quién pudo hacer algo así? Durante décadas, los detectives y aficionados al crimen han especulado que el asesino debía tener conocimientos médicos, quizás un cirujano. Pero ¿qué motivo podría tener alguien para un acto tan frío y calculado? La policía interrogó a más de 150 sospechosos, pero ninguno fue condenado. Entre los nombres más mencionados está el del doctor George Hodel, un médico que se vio envuelto en una serie de crímenes y abusos. De hecho, su propio hijo, Steve Hodel, un ex detective, cree que su padre fue el responsable de este brutal asesinato. Pero el caso nunca se resolvió. El asesino de la Dalia Negra desapareció como un fantasma, dejando tras de sí un misterio que hasta hoy sigue sin respuestas. ¿Fue alguien cercano a Elizabeth? ¿Un desconocido con un retorcido sentido del poder? ¿O peor aún, alguien que disfrutaba el horror que creó? Lo que es aún más inquietante es que este asesinato no fue solo un caso más en Los Ángeles. No, la Dalia Negra se convirtió en una leyenda, una historia que mezcla lo peor de la naturaleza humana con la insaciable sed de fama y notoriedad. El brutal asesinato de Elizabeth Short no solo fue un crimen, sino una especie de espectáculo macabro que la prensa y el público consumieron con una curiosidad enfermiza. El cuerpo de Elizabeth no solo fue encontrado, fue expuesto, colocado con una precisión espantosa que parecía tener un propósito más allá del simple asesinato. Sus piernas estaban extendidas en una posición casi ritualista, sus brazos cuidadosamente dispuestos. Era como si el asesino hubiera querido crear una imagen impactante, perturbadora, una obra maestra del horror, como si cada detalle hubiera sido meticulosamente planeado para causar terror y quizás atraer la atención que Elizabeth tanto buscaba en vida. Este no fue el final de una joven inocente, sino el comienzo de un oscuro legado. La gente acudió en masa a leer los titulares,
Los detalles más grotescos del crimen circulaban como rumores en las calles. Algunos creían que el asesino quería fama tanto como ella, y que su obra estaba destinada a permanecer en la memoria colectiva para siempre. Cada corte, cada decisión en la escena del crimen parecía calculado para inmortalizar a Elizabeth en la leyenda, pero no como la estrella de cine que ella soñaba ser, sino como un símbolo del horror que acecha en las esquinas más oscuras de la humanidad. ¿Fue esto una advertencia? ¿Un ritual oscuro? La verdad se perdió en el tiempo, pero lo que sí sabemos es que el asesinato de Elizabeth Short sigue resonando en los rincones más oscuros de la historia. ¿Cuántos otros crímenes igualmente perturbadores permanecen ocultos en las sombras de la historia, esperando a ser descubiertos? ¿Crees que el caso de la Dalia Negra será resuelto alguna vez? O tal vez algunas cosas están destinadas a permanecer en las sombras para siempre.